Señor embajador, señoras y señores, a todos, bienvenidos a la Casa de América, en este acto en que vamos a conocer más a fondo la Casa Tomada, este centro cultural español en San Salvador, que supone toda una experiencia muy novedosa sobre cómo hacer política cultural para conseguir una mejor integración de la población del país que acoge a un centro, en este caso, cultural español. Como saben ustedes, América es un continente tan variado que a veces resulta una simplicidad hacer generalizaciones y decir que América es tal o América es cual. Y yo creo que una de las virtudes de la ECIT es que, aunque mantiene una red muy coherente y de centros culturales en el exterior, como mantiene el Ministerio de Exteriores una red de embajadas, ha sabido adaptarse a las necesidades de cada uno de los países. Y yo creo que el modelo de la Casa Tomada como una extensión del Centro Cultural de El Salvador es precisamente una gran manifestación de eso que acabo de decir. Cómo conseguir que un centro cultural sea más que un mero escaparate de la cultura española o un impulsor de la cultura local a través de la cooperación española y se convierta en un poco más, que sea también un factor de cooperación para que la sociedad salvadoreña, en este caso, se sienta más comprometida, más implicada, más integrada y que pueda participar en las actividades de su país. Tenemos aquí hoy, para hablar brevemente de esta experiencia, a doña Iciar Taboada, la directora general de Relaciones Culturales y Científicas, que tomará después de mí la palabra y a quien agradezco que haya venido, aunque su agenda hoy es muy complicada y por eso tendrá que marcharse un poquito antes de que acabe el acto. Tenemos a Pamela Palenciano, actriz y comunicadora natural de Andújar, pero que ha vivido mucho tiempo. Me equivoqué, ahí no es de Andújar. Perdona. Sí, Andújar, sí. Era Andújar, entonces, perdona. Esto es típico de Fernando, que él es muy creativo. Que ha vivido largo tiempo en El Salvador, país que conoce muy bien y en el cual ha tenido un hijo, si estoy bien informado. Y a Sira Avenoza, perdóname, ¿no? Es Avenoza, que es licenciada en Filosofía y Comercio Internacional, máster en Ciudadanía y Derechos Humanos, muchas cosas más. También ha producido documentales y tiene un contacto muy estrecho también con El Salvador, país que visita anualmente. Y también está conmigo Fernando Fajardo. Él es una persona muy modesta, no le gusta nunca que hablen de él, pero voy a hablar de él. Decirle que, igual que tú, pero decirle que es, aparte de una persona entrañable, es un genio a su modo, porque él es quien ha sabido impulsar, crear, diría yo, y después darle vida a este centro. Yo coincidí con él en El Salvador, es un vínculo que tenemos los dos de sangre, ¿no? Es como un pacto de hermanos para toda la vida, porque es un país que ciertamente a uno le llega al corazón y que hace que uno se sienta siempre vinculado con su gente. Y cuando estábamos ahí los dos, nuestro embajador entonces tuvo la idea genial de ocupar un predio, como dicen allí, un terreno que estaba junto a la residencia para que fuera el centro cultural. Para ello tuvo que emborrachar a un secretario de Estado y convencerle de que era una buena idea. El secretario de Estado se lo compró, le subió a la azotea y dijo, ¿lo cogemos? Y el otro dijo, no me tires que lo cogemos. Y lo cogimos. Y luego llegó Fernando y vio que enfrente había otro predio, que era un museo fracasado, Stephen Hawking era, ¿no? El Museo de Ciencias, que no iba nunca nadie, y él decidió también ocuparlo, con lo cual era una especie de cáncer el Centro Cultural Español, y empezó a darle contenido, porque una virtud de Fernando, aparte de su creatividad y su genialidad, que él no quiere nunca reconocer, es que es una persona muy sociable, porque a él le encanta conocer a gente. Y entonces él se sentó a hablar con la gente del barrio y ideó por qué no ofrecer ese centro a la población menos favorecida del barrio que estaba en torno al centro cultural. Porque en San Salvador, como Madrid, pero en mucha mayor medida, es una ciudad en la cual colindan barrios muy buenos y barrios muy malos. Y hay un problema gravísimo de delincuencia, de falta de integración, de falta de motivación de los jóvenes en los barrios
muy malos. Todos conocen ustedes el problema de las maras, aquí lo hemos tratado alguna vez, y yo creo que aportar soluciones novedosas que no se basen solamente en la represión y en la seguridad siempre es una opción muy bienvenida. En fin, no quiero extenderme más, solamente dar a todos las gracias y pasar la palabra primero a Itziar Taboada para que nos hable desde la institución de la ECIT de lo que es esta Casa Tomada. Adelante, Itziar. Muchísimas gracias, Santiago, embajador, y señoras y señores. Pues sí, efectivamente, la Casa Tomada, que es un proyecto, como ha dicho el director, un proyecto muy especial dentro de lo que es nuestro trabajo en la agencia desde hace muchos años, de trabajar con los centros culturales. Hay aquí algún director actual de algún otro centro cultural y que conoce bien esta línea de trabajo. Y es una forma de trabajar con cultura y cooperación que es bastante peculiar, diría yo, de la cooperación española y de la actividad cultural, de la actividad cultural española en el exterior, que a veces llama la atención, que a veces no es tan conocida en otros países, y que cuando tenemos la oportunidad de explicar lo que se ha hecho y lo que se lleva haciendo hace muchos años. Hace poco celebrábamos el 40 aniversario del centro cultural más antiguo que tenemos, que es el de Asunción. Pues verdaderamente la gente se sorprende, la gente le interesa mucho qué es lo que se ha hecho y cómo se sigue trabajando. Y como digo, esta forma de trabajar con cultura y cooperación se aplica también no solamente a todo este trabajo con los centros culturales, sino a otra serie de líneas que se han ido desarrollando a lo largo de los años. En primer lugar, ese programa de patrimonio, que es también otra de las líneas distintivas de nuestro trabajo de cultura y desarrollo, y también lo que llamamos ahora el programa Cerca. Es un programa que verdaderamente también es muy interesante y que se centra en la capacitación de recursos humanos en el sector cultural en sentido amplio. Pero como digo, este caso del que se va a hablar hoy, que es esta Casa Tomada, esta casa que tomó Fernando, como ha contado Santiago en su visa expansiva desde el Centro Cultural, nos permite además una cosa que yo creo que es muy importante, desde luego a los que estamos en puestos de responsabilidad en estos temas, la verdad es que nos ayuda mucho, Fernando, que es una visualización muy directa de qué es eso que acabo de decir yo, de trabajar con cultura y desarrollo. Porque, como digo, no hay mucha gente que lo haga, y cuando uno va a las instituciones internacionales, sobre todo a la Unión Europea, a Naciones Unidas, y explica que quiere hacer proyectos con cultura para trabajar en el ámbito del desarrollo, se encuentra muchas veces una falta de comprensión, una pared, una reacción no especialmente positiva. La primera reacción suele ser: la cultura no es una línea prioritaria de nuestras líneas de trabajo. La cultura es algo pues que está ahí como una especie de inspiradora transversal de lo que hacemos, pero a la hora de identificar concretamente proyectos evaluables, proyectos que se puedan de esa manera, como digo, visualizar, pues es difícil. Entonces, un proyecto como el que puso en marcha Fernando, como has dicho muy bien, con muchísima creatividad, con muchísima energía, con muchísima valentía, hay que decir. Creo que todo el mundo que conoce el proyecto verdaderamente se queda impresionado, no solamente por el interés intrínseco que tiene el mismo, sino verdaderamente por la valentía de todos los que lo han puesto en marcha y los que están ahí trabajando día a día en ese contexto tan complicado y tan violento y tan difícil. Y, por supuesto, mucho saber hacer, es decir, hay mucha profesionalidad en todo este sector para poner en marcha muchos años de trabajar ahí para ser capaz de desarrollar, de discurrir y de poner en marcha un proyecto como el de Casa Tomada. Y entonces, como digo, esto nos permite, a mí, me parece uno de los mejores proyectos que tenemos cuando tenemos que ir a hablar de cómo se puede trabajar con cultura y desarrollo, el ejemplo de la Casa Tomada. Porque, como digo, cuando vas y te dicen pues que la cultura no es prioritaria, la cultura no es exactamente una de nuestras líneas de trabajo, y tú les intentas explicar que con cultura, aunque tú lo llames cultura, lo que estás haciendo es trabajar contra la exclusión, contra la violencia, en apoyo de todas esas políticas de género, en apoyo del pequeño emprendimiento, etcétera, etcétera, tienes un instrumento fantástico para visualizar
cómo se hace eso, que es este proyecto de Casa Tomada. Por eso, bueno, pues me parece estupendo que tengamos la oportunidad de explicarlo aquí, de que ellos puedan explicar mucho más en detalle en qué consiste toda esta actividad que han puesto en marcha y que espero bueno, que efectivamente tenga una proyección de futuro. Que ese es otro siempre de los problemas, la viabilidad de los proyectos, hasta cuánto se pueden mantener, la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, yo creo que el camino que han recorrido hasta ahora y lo que han hecho es tan importante y ha tenido ya una aceptación, ha influido ya tanto en la vida de toda una serie de gente y de gente muy joven, que yo creo que ya solo con eso sería un éxito. Pero espero que, por supuesto, esto tenga una viabilidad más adelante. Muchas gracias. Pues gracias, Iciar. Fernando, tienes la palabra. Muy bien. Bueno, voy a hacer un turno de agradecimientos. En primer lugar, pues esto no hubiera sido posible sin el apoyo de la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de la ECIT. O sea que creo que el apostar por hacer de la cultura una palanca, una herramienta para el desarrollo, es también una apuesta que ha contado con la anuencia de la dirección. Por eso, y sobre todo, también quiero a todos los compañeros que hay aquí, de la red de centros que trabajan y que siempre han estado conmigo también apoyando desde Madrid. Sinceramente, pues lo bonito de este proyecto es que es un proyecto pues trabajado de consuno entre todos los compañeros de Madrid y los compañeros que estamos en El Salvador, ¿no? Y quiero agradecer también que está al embajador de El Salvador en España. Este proyecto no hubiera sido posible sin los mimbres y la coyuntura que El Salvador ha propiciado para hacerlo. O sea, esto ha sido gracias a los artistas, a toda la parte académica de El Salvador, y ha sido en un momento donde se ha escuchado y se necesitan otras voces en un contexto que sabemos que es difícil. Entonces creo que el esfuerzo que está haciendo El Salvador es impresionante, y creo que este proyecto se debe fundamentalmente al genio y al saber hacer, de poder hacer una cultura de hermanamiento y francamente es un país que quiero muchísimo y que agradezco. Quiero decir que sin su apoyo como país no podríamos hacer este tipo de proyectos, ¿no? Y bueno, y también hay este agradecimiento pues a todos los emocional a todos los compañeros que vienen para acá hoy y que están acá. Me reencuentro con personas que, bueno, que para mí también eso es emocionante. Bueno, quiero comentar un poco en qué contexto nace la Casa Tomada. Nace en un contexto donde la crisis afecta a los fondos que hay en la agencia, ¿no? Y, bueno, espérate, Santiago. Es que me he dejado el agradecimiento. Espera, yo digo, este tío, bueno, siempre soy así de pronto. He visto a Ricardo y esto es una de los cambios de aires que tú los conoces muy bien, tú también eres un profesional. Entonces es gracias a la ventana que nos abrís y que comentamos para que la red y los centros culturales también tengan un espacio en la Casa de América, y eso es de agradecer. Bueno, y decir ya agradecido, me lo sopla a la dirección, no, pero muchas gracias, porque en ese sentido hay otro compañero acá y sabemos que este es un espacio donde podemos venir a contar las experiencias. Bueno, pues en este escenario de crisis quizás se da la oportunidad a veces para el ingenio, o no sé si fue también la excusa para poder con los magros presupuestos que de pronto nos encontramos a rentabilizar, ¿no? Yo creo que muchas veces la buena cooperación, o también demuestra que la buena cooperación no tiene que ver con los fondos, sino muchas veces con pues el equilibrio y la intención, ¿no?
Y si no hubiera sido también con otros antecedentes, donde la inversión pública, estatal, se conjuga con la iniciativa privada, había pasado Tabacalera como un ejemplo, donde colectivos utilizaba un espacio público, ya marcaba un punto de referencia y que ya se ve en otras regiones de España que toman estas iniciativas, ¿no? Donde se amalgama, ¿no? Y se armonizan la cultura pública y también con colectivos, ¿no? Desde ese sentido, desde esa mirada, la Casa Tomada representa un empoderamiento de la ciudadanía y de los grupos culturales en un espacio, ¿no? Entonces, creo que también es sintomática de una filosofía que se lleva, para mí, marcada en una dicotomía, ¿no? Yo quizá represente así en esta oposición entre el nosotros y el yo, ¿no? Sabemos que también veníamos de un modelo del self-made man, del hombre hecho a sí mismo, del hombre triunfador, o también ve esta imagen del pioneer, ¿no? El hombre que conquista el oeste, esta aventura épica, y yo creo que del romanticismo arrastramos esta imagen esculpida en el yo, ¿no? Y yo creo que también hemos arrastrado también la idea de la comunidad, ¿no? Y la idea de la comunidad como un nosotros, como la idea del bien común, quizá, por poner un ejemplo, estos encarnan esta oposición, podríamos decir Bill Gates por un lado, ¿no? Que era el triunfador que se lleva todos los alabanzas por su ingenio, y por el otro lado pues tenemos a lo que significa Linux, que era toda la construcción colectiva. En esta idea, que es la que se basa sobre todo, es el conocimiento como una construcción colectiva. Y hoy tenemos la gran enciclopedia que es Wikipedia, precisamente en esa. Y yo creo en este marco, en este paradigma del trabajo colectivo por el bien común, se conjuga muy bien, se articula bien con la idea de cooperación. Así nace el concepto de la Casa Tomada, que se inspira en ese cuento de Cortázar, que es una casa tradicional donde una especie de ente colectivo va ocupando silenciosamente un espacio con una especie de aire nuevo, porque Cortázar no quería significar que los fantasmas estaban valorados negativamente y las personas que se iban como las víctimas, ¿no? de ese desalojo. En fin, esta idea de trabajar en comunidad como una especie de sistema planetario en torno a... empieza a tomar cuerpo también por una cosa clarísima. Es que no hay fondos para mantener a un montón de personas trabajando. La verdad es que, por un lado, es un sistema que al generar colectivos, ellos mismos se empoderan, y la delegación sobre un espacio les da la responsabilidad y la obligación de cumplir con ese espacio. Entonces, bueno, conocemos pues, el concepto de comunidad. Yo creo que está desde San Pablo a los Boy Scouts, no sé cómo decir. Es que atraviesa también con malas y buenas experiencias. Entonces, al final, nuestra acción cultural se desarrolló en torno a dos ejes. Uno es, diría, el modelo de esta gestión cultural colectiva que ocupa un espacio físico, que es el de la Casa Tomada, un solar, un lugar. Y luego, otra cuestión es cómo irradia, cómo acompaña la acción cultural de un barrio que hay al lado, que se llama el barrio de Las Palmas. Nosotros estamos ubicados en un barrio de una burguesía media alta del Salvador, que es el barrio de San Benito, y a espaldas de este barrio, en una falla, en el típico sitio de paracaidistas
que llegan porque no tienen otro espacio, en las cuencas de los ríos, se hacinan un montón de personas que representan ese 15% del espacio, es el 50% en población. O sea, se hacen la idea de cómo están concentrados. Entonces, en este barrio, que además tenía como una cierta estigmatización, porque ser el lugar de los grandes cabecillas de la Mara 18 revolucionaria, ahora la mayoría encarcelados, ¿no? Pues claro, todo el mundo dice, qué locura meterse en ese barrio, que es un avispero. Y bueno, afortunadamente, en el tiempo que hemos estado, no han ocurrido incidentes de violencia importantes y el barrio ha tomado otra fisonomía. Entonces, toda esta intervención de la cultura como cultura de paz, de la cultura como elemento de desarrollo, se aplicó en una intervención en un espacio público, que era el barrio de Las Palmas. El otro modelo, que es el modelo de una casa federalista, ¿no? Como decir, con varios satélites, ¿no? Es un modelo de gestión colectiva, ¿no? Entonces, yo para distinguir un poco esos dos modelos que hemos venido a representar. En cuanto al primero, que es cómo la casa se fue construyendo, cómo se fue cristalizando y cuajando en lo que hoy es hoy en día, esperamos un tiempo para que la casa hablara, para que nos esponjáramos un poco. Yo recuerdo que esto era todo un poco, bueno, sí, la verdad es que suena como un poco naif, pero vinieron unos indígenas de Nahuizalco, hicieron un fuego y entonces echaron todos los espíritus. Entonces, toda esa parte benéfica y sobre todo esa parte de conciliación fue muy importante simbólicamente, la conciliación de, digamos, toda la filosofía precolombina, que significa El Salvador y que está muy presente, con el estigma que también tenemos los españoles en América, ¿no? Que yo creo que a veces tenemos que vivirlo y sufrirlo, y también está la parte de una cultura ahogada, ¿no? Y la bendición ayudó mucho a estos espacios. Yo recuerdo que a una indígena que dijo, el río del futuro es el río de nuestras sangres y nuestra sangre será la misma. Pasar las facturas del pasado no tiene sentido. Entonces, cuando yo veo una señora de Nahuizalco decir eso, a mí se me digo, esto es precisamente la idea de hermanamiento que lo que nosotros como cooperación cultural vamos pretendiendo, ¿no? Y recuerdo programas como Miguel, el que hicisteis con el PICE, tenía ese sentido, ¿no? Ese sentido de trabajar entre artistas de las dos orillas, ¿no? Eso fue una inspiración y una línea que la casa ya seguía, ¿no? Entonces, poco a poco, aquello se fue ocupando, y se fue ocupando porque vino la asociación de cine y porque vinieron los músicos jóvenes y montaron una asociación, y luego fue un huerto, y luego fue un lugar para bicicletas y un sitio de reciclaje y un lugar de edición de películas y una cámara oscura y un lugar para pequeñas empresas de industrias creativas, en fin, hasta 16 espacios que fueron tomando forma allí. Luego, la forma de orquestar aquello se hizo partiendo de, claro, en ese guirigay es importante tener unas normativas o tener unos lineamientos y sobre todo también unos valores, ¿no? Unos valores en pro no solo de la cooperación, sino del bien común, ¿no? Entonces, allí se genera una asamblea que se convierte en comisiones, comisión de sostenibilidad, comisión de convivencia, administración, etc. Es toda esta metáfora un poco de la casa como la polis, ¿no? En el sentido de distribución de funciones, distribución también de estamentos, ¿no? Y bueno, realmente a donde vamos es a una idea que es la que estamos viviendo hoy día, es que el ciudadano necesita participar, el ciudadano necesita educarse, necesita respetar, pero necesita ser una parte activa
de la vida, ¿no? Y por eso la calle y por eso el arte y la cultura es el lugar, para mí es un lugar pacífico, un lugar de encuentro, un lugar de donde se liman muchas veces las polaridades. Y representa ese camino. Y para nosotros, en el barrio que hemos trabajado, que ustedes lo conocen en El Salvador, que es bastante duro, en el barrio de Las Palmas, ha sido toda una experiencia descubrir pues todos estos jóvenes, que muchos de ellos estudiando en la universidad, han hecho grupos de teatro, han montado, ellos mismos se han ayudado, y las mujeres que han trabajado han hecho una empresa de bisutería, han trabajado también la huerta para hacer toda esta parte de seguridad alimentaria, en fin, que la transformación del barrio inspira muchas veces a decir a los políticos, ¿no?, de aquí y de allá, en estas cosas que son siempre delicadas, es decir, bueno, pues la cultura realmente es lo que estaba comentando Iciar, tiene que ser, hay que confiar en la cultura como ese instrumento de transformación. Y muchas veces, y voy a hacer la crítica a mi propia casa, porque la siento así, que es la Agencia Española de Cooperación, se ha olvidado que la cultura es ese elemento tan fundamental para hacer cooperación al desarrollo, ¿no? Y creo que hacemos una cooperación al desarrollo excelente. Y Cier también lo marcaba muy bien, o sea, se trata de un proyecto que lo marcamos dentro de cooperación al desarrollo. Por otro lado, por supuesto, no olvidamos también que somos lugares de promoción de la cultura española y de promoción de la cultura iberoamericana y lugares de encuentro, ¿no?, como es esta casa, ¿no? O sea, que eso es... Y bueno, no quiero enrollarme mucho más, quizá terminar refiriendo a algunas de las características que yo creo que marcan las señas de identidad del espacio, ¿no? Este concepto del nosotros, el concepto de comunidad, el concepto de construcción de colectivos, y luego también, como todo es efímero, es la idea de que el arte es efímero. Los espacios se cambian y a diferencia de aquellos lugares que son ya productos, que son resultados, donde uno los visita, donde hay artistas consagrados, donde hay obras. Esto es siempre como un espacio metamórfico en continua ebullición, y por eso muchas veces informe, falible, incluso feo. Bueno, pues quiero decir que tiene esa parte un poco pedestre, que yo entiendo que sí, a veces en la imagen, pues, pero precisamente porque es un adolescente. Y es una continua adolescencia, ¿no?, la que se vive en ese espacio, ¿no? Y bueno, otra de las cuestiones que yo creo que lo caracteriza es el aprendizaje entre pares, ¿no? Venía de trabajar en educación, venía de estar en UNESCO, y ahí había un proyecto que era las comunidades de aprendizaje entre pares, y es donde aprendí que realmente como se aprende es del otro, no del profesor que está encima, sino en esa confabulación que se genera entre amigos, entre... Bueno, pues otras cuestiones importantes es la innovación. Una de las cosas que también es un espacio de la casa, con eso voy a dejar palabra a mis compañeras, que yo creo que a lo mejor me estoy pasando ya del tiempo, ya os voy a pasar el capotazo. Ahí es la apuesta por las nuevas tecnologías aplicadas a industrias creativas. Ahí yo sí tengo diferencia con bastantes concepciones de la cultura. Yo creo que también hay que apoyar hacer tejido y hacer profesionales de la cultura y hacer industria creativa. Yo no creo que una de nuestras y la apuesta de la casa también con el programa de formación Acerca va en ese sentido, ¿no? Entonces la formación es un pilar fundamental en la casa tomada, ¿no? Y como decíamos también entre pares. Y las nuevas tecnologías que hemos aplicado con una impresora 3D, con una cortadora láser, con experimentos estos con Arduino, con cuestiones de apps, nos hemos metido en cosas con la NASA, con Google,
en un montón de jardines extraños, y que con hackatones, estas cosas, estos nombres que yo los pronuncio parece que sé algo, pero cuando digo esto es una barcamp, esto es una hackathon, bueno, pues esas cosas, esos palabras que caractericen esta explosión juvenil de ingenios agrupados, ¿no? Sindicalizados ahí por una idea. Y en fin, esta es una parte de la Casa Tomada como innovación, como impulso de las nuevas generaciones. Y ahora, para muestra de lo que se hacía en algunos espacios, vosotras, ahora lo va a comentar Santiago, pero hubo dos experiencias muy interesantes. Sira, que la conocí porque estaba trabajando con ESADE, con los jesuitas de El Salvador y en la región centroamericana. Es una experta en RSE, y de hecho creo que es una de las expertas más reconocidas en ese campo, ¿no? Estaba indagando en un modelo de cooperación relacionado con la empresa social, que no fuera ni una ONG ni el Estado quien la relacionara, la pusiera en práctica, sino que fueran iniciativas privadas quienes pusieran en marcha proyectos empresariales, pero por el bien común, ¿no? Que solucionaran problemas acuciantes para el desarrollo. Y uno de ellos eran los problemas culturales. Ahora Sira nos va a contar un poco esta cuestión. Y la otra, un elemento que fue fundamental en la formación de los jóvenes, fue la radio tomada, ¿no? Que era uno de los elementos en esos espacios, que era la Casa Tomada. Yo, no sé, creo que he dado un poquito, quería hacer una visión general, explicando cuáles eran los antecedentes, un poco el contexto, la filosofía, las características y cuáles son los elementos de nuestras líneas de acción cultural. Entonces, con esto creo que puedo dar una visión así somera, ¿no? Bueno. Que hable de Sira primero, como hablo de ella. Muy bien. Bueno, gracias Fernando, gracias a Santiago Miralles, director de la Casa, como decías, por ofrecer el espacio para hablar de una iniciativa que realmente a todos los que la hemos conocido y hemos formado parte de ella nos ha conmovido, nos ha movido y nos ha conmovido. Para mí la Casa Tomada, por un lado, es un espacio de excepción. De excepción en el sentido de que lo que ocurre ahí dentro no ocurre fuera, por desgracia. Es un lugar de encuentro muy difícil de encontrar, porque consigue juntar en ese mismo espacio a personas que en cualquier otro lugar de San Salvador, pero es que podríamos hacer la analogía probablemente a cualquier o casi cualquier otro país, personas que generalmente nunca se juntan, nunca ocupan el mismo espacio. Michael Sandel, un filósofo americano, profesor de Harvard, dice que una de las principales amenazas a la democracia hoy en día es justamente el hecho que no existen espacios en los que las personas diferentes entre sí se puedan encontrar y puedan dialogar, puedan poner en común. Y eso un poco desde la visión de Mill, de John Stuart Mill, lo que hace es empobrecer la democracia, porque si solo nos rodeamos de personas iguales a nosotros, el discurso social se va empobreciendo y cada uno vive en su burbuja, ¿no? Y no se ponen en juego. Pues bien, para mí la Casa Tomada es un desafío a eso que está ocurriendo, ya digo, no solo en El Salvador, sino en el mundo, que es esa tendencia, esa inercia a que los colectivos nos vayamos aislando unos de otros. Y en ese sentido fue esa filosofía o ese desafío o ese espacio de excepción el que me atrapó y me inspiró para generar un proyecto que iba a ser heredero exactamente
de esa forma de entender el mundo y de entender la vida y la economía y la sociedad y todo. Porque llevaban años trabajando, como decía Fernando, en el mundo de la responsabilidad social, en el emprendimiento social, como consultora, como profesora, pero con la sensación de que había algo que no estábamos haciendo bien. Estábamos lanzando un mensaje, un contenido, pero la forma en la que estábamos trabajando no era la correcta. O sea, le estábamos diciendo a las empresas o a las personas, tienes que trabajar para los demás, pero las formas en las que lo estábamos haciendo era sin contar con los demás. O sea, era el todo por el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? El no hacerlo mediante procesos participativos. Y entonces el encuentro con este señor, que ya no voy a seguir describiendo, pero estoy de acuerdo con las descripciones que habéis hecho de Fernando, este genio desordenado, pero absolutamente genial. El encuentro con él, yo creo que, y eso ocurre solo a veces en la vida, ¿no? Que te encuentras a alguien que te ayuda a ordenar o a poner luz a ideas que tienes ahí dando vueltas y que no has conseguido todavía concretarlas en algo. Y fue Fernando el que hizo un poco de Sócrates conmigo y me permitió dar a luz a esa idea que estaba ahí latente, ¿no? A esa idea de buscar una forma en la que pudiéramos hacer proyectos de economía social, pero de la forma adecuada, ¿no? La misma forma en la que trabaja la Casa Tomada. Y entonces de ahí nació el proyecto El Salvador por el Emprendimiento Social, que era un proyecto que tenía unos principios muy claros. O sea, por un lado estaba claro que queríamos hacer un proyecto para el bien común, entendiendo que los problemas son problemas de todos y las soluciones son soluciones para todos. Un poco en esta idea que desde el management se ha hablado del valor compartido, pues en esa línea. Estaba claro que el proyecto también tenía que ser un proyecto colaborativo, porque los problemas de hoy solo los vamos a resolver colaborando. Estaba claro también que queríamos involucrar a jóvenes, dar la oportunidad al joven talento a que pudiera emerger también, y también al talento de las clases más desfavorecidas. Entonces, bajo esos principios del bien común, de la colaboración, del dar oportunidad a los que tienen menos oportunidades, y entre ellos los jóvenes, nació esta idea de reproducir la misma galaxia que decía Fernando, que ya existe en la Casa Tomada, que es que imaginaros, o sea, en el café de la Casa Tomada, comiendo, uno se puede encontrar a un ministro de gobierno o a un alto cargo del gobierno, alguien de la policía, a empresarios, a chicos del barrio de Las Palmas, el barrio de al lado. O sea, tienes todo el universo de El Salvador reproducido a pequeña escala ahí. Claro, es algo de excepción, o sea, totalmente inaudito. Entonces la idea fue, ¿por qué no ponemos a todos estos distintos representantes de todo el tejido a trabajar en común para crear empresas que ayuden a resolver problemas del país? O sea, crear empresas sociales que mejoraran la situación de El Salvador. Entonces, ahí trabajamos de entrada con el PNUD, con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para que fuera el PNUD quien definiera cuáles eran los problemas sociales más acuciantes en El Salvador, y para marcar muy bien pues dónde nos vamos a centrar. A partir de ahí convocamos a empresas, a esos empresarios que están ahí en la Casa Tomada también, y les dijimos, contadnos un problema que os esté afectando a vuestra cuenta de resultados, y nosotros de forma colaborativa os lo vamos a resolver. Convocamos también al gobierno para entender qué estaba haciendo el gobierno en cada una de esas áreas que el PNUD había determinado que eran áreas fallidas o áreas en las que había que mejorar. Y convocamos también a las ONGs, porque las ONGs eran quienes tenían el conocimiento de terreno.
Entonces, durante 2 meses estuvimos haciendo una convocatoria a jóvenes y a universidades, sí, a universidades también, para que se encargaran de la formación. Y durante 2 meses hicimos una convocatoria de jóvenes que lanzaran ideas para resolver esos retos de país, o sea, retos que había determinado el PNUD y que también había acabado de delimitar el Gobierno, y que a su vez eran retos que estaban afectando a las empresas. Entonces, los jóvenes durante 2 meses estuvieron pensando en empresas sociales que podían resolver esos retos de país. Y entre todas las ideas que recibimos, seleccionamos a las que nos parecía que tenían más potencial y pusimos a trabajar en 2 años consecutivos a 6 equipos de jóvenes acompañados, imaginaros, jóvenes que algunos venían de estos barrios pobres que tal vez ni siquiera no tenían educación, nunca habían entrado en relación con nadie del gobierno, ni de empresas, ni nada. Pues de repente pusimos a estos jóvenes a trabajar en el mismo equipo, o sea, digamos que el consejo de administración de cada una de estas empresas sociales estaba conformado por esos jóvenes, casi asustados al principio, un representante del gobierno, un ejecutivo de una empresa, que era la empresa que tenía ese problema, una persona de una ONG que tenía el conocimiento de terreno y un profesor de universidad. O sea, esa fue el consejo de administración de cada una de las empresas sociales. Entonces ahí recibieron formación intensiva y luego entraron en un proceso de incubación. Entonces, ahí normalmente cuando explico el proyecto, muchas veces la pregunta que viene después es, muy bien, y de estas 12 empresas que se formaron y que se han estado incubando y que han involucrado pues, a 20 empresas, a 20 personas del gobierno, a 20 ONGs, etcétera, ¿cuántas existen hoy en día? Y mi respuesta es, esa no es la pregunta pertinente, esa no es la pregunta adecuada, porque lo que estábamos buscando con este ejercicio es, para mí, lo que busca y lo que consigue la Casa Tomada, que es crear una cultura colaborativa y crear cultura de paz que solo se consigue a partir del acercamiento entre estos colectivos que en el mejor de los casos viven alejados y ni se hablan. En el peor de los casos, y eso por desgracia en El Salvador lo tenemos, pero también en otros países, viven siendo una amenaza unos para otros. Entonces, bueno, para mí es sencillamente un honor haber podido llevar a cabo este proyecto en la Casa Tomada y el deseo de que las casas tomadas se vayan multiplicando no solo en El Salvador, sino en otros países como espacio de excepción que resiste a esa tendencia a la fragmentación social y a la división que vivimos hoy en día. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, para mí es un orgullo y un placer estar aquí esta tarde. Cuando vine me cambié la camiseta, porque esta camiseta es la camiseta que nos identifica a la gente que nos identificamos con la Casa Tomada, con este color tan llamativo, tan amable, tan de amor. Y bueno, a Fernando a lo mejor no le gusta que diga esto, pero bueno, si yo pienso en la Casa Tomada, hay un padre que es Fernando. Hay una madre que es Paula Álvarez, que es otra chica que ella impulsó con Fernando toda esta parte de darle vueltas, ¿no? Entonces hablamos de padre y madre, lo siento por poner la genealogía y la responsabilidad que te doy, aparte de tus hijos, que tengas más hijos. Cuando Fernando hablaba de la adolescencia, si esa casa adolescente necesita un padre y una madre adultos, ¿no? Que al adolescente un poco nos ponga en situación. Viví 8 años en El Salvador, conocí la Casa Tomada como ese museo y fui una vez y era como, ay, este museo qué bonito, pero aquí como que está perdido, ¿no? Y cuando se fue convirtiendo en la Casa Tomada, como decía Fernando, yo me fui también alimentando, como yo, muchos españoles que llegábamos a vivir allá y que nos encontrábamos en ese espacio, en la Casa Tomada, y encontrarnos con salvadoreños y salvadoreñas también en ese espacio ha sido un proceso muy bonito, pero muy difícil también, porque uno se lo imagina todo como muy happy, pero el encuentro cultural
a veces difícil, ¿no? O sea, el código de que, uy, que el español habláis pesado, ¿no? Entonces, ese mestizaje de hablar desde el corazón, de intentar explicar las mejores ideas, ¿no? Las cosas, cuando hablábamos de asustados, me imaginaba a esos jóvenes asustados y ese asusto es la pena, de no hablo porque me da pena, ¿no? Y lograr que hablen, ¿no? Entonces, la radio tomada, como uno de los espacios, yo hablo como de radio, como actriz del espacio de teatro. Voy a empezar por la parte de teatro, porque sí es verdad que los actores y actrices en El Salvador, espacios tenemos muy poco, y claro, la Casa Tomada también se convirtió no solo para presentarnos ahí, sino para poder ensayar y formarnos entre nosotros y nosotras mismas. No hay una escuela de teatro formal, hay una que es el CENAR, y que bueno, que para entrar ahí pues a veces pues solo porque estudias, tampoco es tan fácil, y formaros entre unas y otras era lo más bonito, y eso sin quererlo era hacer política, era hacer paz, era tomar ese espacio, estar ahí, encontrarte con salvadoreños, salvadoreñas, ¿no? Intercambiar ideas de la forma de hacer teatro, y eso con otros artistas, no solo las artes plásticas, ¿no? Y claro, la radio tomada, cuando la Paula Álvarez me dice, mira, había un intento antes que naciera la Casa Tomada, desde el Centro Cultural de España, esa cosa de la radio online, ¿no? Eso de decir, la radio online es barata, es fácil, apropiémonos del medio, ¿no? Cuando de ahí nace la idea de, ya que hay una casa que tenga una radio, que sea la radio tomada, yo fue como, madre mía, Paula, esto va a ser, claro, la radio propia de la casa y que hubiera programas tan diversos como abrir una convocatoria y que llegara gente de todos lados. Y gente de todos lados me refiero de toda la... Porque El Salvador, aunque sea pequeño, es muy diverso también, ¿no? Desde jóvenes universitarios hasta gente más adulta, Nómadas en la Casa, que fue un programa propio para que toda la gente que estaba solo de paso, casi que a veces sin prepararlo, decíamos, vente a la radio, corre, corre, le atropellábamos ahí, que venían de paso, y Fernando decía, mira, que no sé qué, quédate, grábanos una cuña, ¿no? Grábanos algo, cuéntanos a qué has venido, ¿no? Entonces, para mí ha sido una experiencia, hablo por todo el equipo de la radio, de principio no saber qué hacer, de todo como muy enredado, y de repente ver la madeja y empezar a tirar cada quien de un hilo, ir encontrándonos, ¿no? Y la radio como ese medio, como decía así, la casa, pero encima en la radio, sentarse gente de ideologías tan distintas con un micrófono y decir cada quien su opinión, y que la gente en directo pudiera escuchar ese encuentro del café y que la gente estuviera ahí en encuentro, ¿no? Programas como Cooperares también de radio, que hablaba de todo lo que la parte de la cooperación, el programa más de la cooperación estaba haciendo en El Salvador. Os digo otro nombre para que veáis la diversidad, de Nómadas en la Casa, Cooperares, Histéricas al Aire, un programa de radio de mujeres feministas. O sea, es tan diverso así, o sea, cómo cambia de un nombre a otro, porque realmente la gente que hacía la radio, claro, Histéricas al Aire, nada que ver con Nómadas en la Casa, con Cooperares, ¿no? Y que pudiéramos encontrarnos en talleres de formación con estas jóvenes y estos jóvenes del barrio de Las Palmas y poder romper tantos mitos también del encuentro de culturas, ¿no? Ha sido una experiencia preciosa. Yo me vine con mucha lástima, pero ahora voy a seguir yendo. Me pasa como Sira, como que tengo que ir, porque ya El Salvador te pega y es imposible ya no ir. Aparte parí ahí, tengo mi marido salvadoreño, o sea que eso ya está. Pero hay una cosa que a mí siempre me inquietó y me inquieta, que Fernando, bueno, pues por su trabajo se acaba, el dinero se acaba. La Casa Tomada, desde un principio sabía que un financiamiento se iba a acabar, ¿no? Y que estar esperando a que llegara otro, nos fuimos inventando el sistema de trueque, ¿no? Ojalá que algún día sea la Casa Tomada tan autónoma como para no necesitar ningún tipo de financiamiento, que es tan importante porque la casa es muy grande y solo de luz, de agua y de alquiler es mucho dinero, ¿no? El sistema de trueque es no solo económico, sino que si yo me presento como actriz y cobro una sala, en la sala de teatro pongo un dinero para entrar, luego yo puedo ofrecer una función gratis a esos jóvenes que no van a pagar esa función de teatro. Y en horario escolar, que puedan venir sobre todo jóvenes, que tampoco podemos ir al barrio porque no nos podemos meter en la escuela a ciertas horas porque el de la pandilla ha dicho no entre, que vengan a la casa y vean otro espacio. Ese sistema de trueque ha funcionado, por eso digo, porque va más allá del dinero. Pero la idea, por eso quería decir esto, porque a mí sí me inquieta que algún día esa autonomía esté, pero que ojalá los organismos internacionales, por favor, escuchen proyectos como la Casa Tomada, porque no es fácil, y como es, porque proyectos de cooperación hay un montón, yo qué voy a decir, ¿no? Pero la Casa Tomada es como que englobara todo, o sea, arte, cultura, política, desarrollo, emprendimiento, ¿no? Y entonces necesitamos también de este lado, yo hablo de mi lado, mi responsabilidad como española, conseguir lo más que podamos para apoyar estos proyectos y que tiren para adelante. Había muchas más cosas que quería decir, porque hicimos en la Radio Tomada el cuento de Julio Cortázar, en Radio Teatro, que fue precioso además contarlo así. Y quería cerrar con lo del fuego, con los indígenas de Nahuizalco, con todo el respeto a esa cultura. Mi compañero hizo también un ritual de sus ancestros indígenas cuando hicimos un taller de radio, en un día muy especial, y a lo mejor desde este lado a veces nos parecen tonterías, pero funcionan. Esa casa está bendecida. Yo mi despedida del Salvador la hice en esa casa, con un fuego también.
y sí que funciona cuando uno pone energía, y por eso la Casa Tomada hoy por hoy sigue viva, porque uno se lo cree, enciende un fuego y con que diga una palabra, aunque no conozca el origen, maya o pipil, con que diga una palabra de intención de que sea bueno por el proyecto, funciona. Por eso la Casa Tomada también tiene ese logo, que aparte de nuestra bandera, en nuestro país, hay un fuego porque realmente esa casa es pura vida. Muchas gracias. Muchas gracias.